Gracias. Bueno, el espacio es de ustedes, Karina y Tania. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues esperamos que pasen un rato ameno. Igual la idea es cualquier duda y demás la pueden ir colocando en el chat para que no se acumule al final. Quizá a los 20, 25 minutos podemos hacer una pausa para ver qué tal vamos. Así que bueno, voy a presentar pantalla para empezar a conversarles un poco. Este es un tema muy amplio y tiene diferentes aristas, pero quisimos pues traer ciertas ideas por acá. Como mencionó Bobby, tanto Tania y yo somos parte de la Universidad para la Cooperación Internacional, que está pues acá en Costa Rica. Eh, entonces, para empezar, si nosotros buscamos en Google qué es educación, pues obviamente es una palabra muy amplia, hay un mar de información, pero se encuentran ciertas contrariedades. Entonces, por un lado, vemos que aparece, se repiten mucho las palabras de construcción, un proceso, fortalecimiento de habilidades, capacidades, valores. Por ese lado, ¿verdad? La moral, los hábitos. Pero por otra parte, aparecen palabras como instrucción, adoctrinamiento, eh, que limitan o más bien van en contra, pensando, digamos, que lo inicial de construir, crear, la ética, la moral, pues realmente no calza mucho con adoctrinar, ¿verdad? Entonces, acá se empieza a ver que hay diferentes vías. Por un lado está la educación, que es la que estamos acostumbrados en la escuela, en el pupitre, de solo recibir unidireccional, por decirlo de alguna forma, pero luego conforme vamos adquiriendo otras experiencias u otras aulas que la vida nos presenta y que ahora también Tania pues va a comentarles un poco de qué otras alternativas existen, ¿verdad? Eh, Estas sí nos permiten salir de esto, que sea multidireccional, que todos tenemos algo que enseñar a otros y por ende todos tenemos que aprender de los demás. Y definitivamente creo que la palabra proceso es súper relevante porque como sucede igual con los desafíos planetarios y todas las crisis que se han generado, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, creo que también es un espacio para poder pausar y pensar en la educación como algo que nos acompaña a través de la vida y no un elemento de un momento específico, sino que es algo que vamos trabajando y cambiando y modificando y ajustando a cada perfil nuestro. Entonces, eso por ahí quería también comentarles un poco. Y acá hay una palabra muy pequeña, porque casi no sale arriba de la E de conocimiento, que no sé si la logran ver, que dice ser. Entonces, ¿cuántos de ustedes al estar en un proceso educativo o en algún curso incluso piensan en quiénes son, en cómo este proceso de aprendizaje y de formación que estoy llevando se relaciona con mi ser, ¿verdad? Más como con ese viaje interno, con ese espíritu o esencia que yo tengo como ser humano? Cómo mis talentos los pongo a disposición de otros, por ejemplo, y no solo espero en que un profesor venga y me dé una solución o una receta. Entonces, es un poco para generar cierta curiosidad, igual si han visto alguna descripción o concepto de educación que les haya llamado la atención, pues también les agradezco si nos lo colocan por ahí en el chat. Entonces, yo conversando un poco con Tania para planear qué conversábamos, compartíamos con ustedes hoy, lo que pasa es que desde pequeños estamos en cajones. La cajita de la mesa donde escribimos, con la pizarra al frente que es rectangular, con el pupitre del profesor que también es un cuadrado, un cubo, no sé cómo decirlo, dentro de una clase que es de 4 paredes y la escuela grandota son usualmente 4 paredes que la sostienen. Entonces, ¿cómo queremos generar la curiosidad y la exploración y el divagar o el simplemente estar y proponer algo
sin que esté dictado por todas estas normas, ¿verdad? Porque es algo que desde prekinder, o no sé, del país que visiten, ¿cómo le llaman a esos primeros eh, formación que reciben a nivel escolar? Pero todo esto un poco para caer en cuál es el contexto tradicional, ¿verdad? Eh, hay muchísimos desafíos, pues hay aciertos, pero nos están ganando realmente los retos actualmente. Desde nuestra comunidad a nivel local, que Bobby los invitaba a recordar también, ¿verdad? Con cuál comunidad indígena estamos conectados, eh, desde qué está sucediendo en nuestro barrio hasta a nivel global, que esto nos lleva a otras aristas para ver un poco, ¿verdad?, de la institucionalidad. Entonces, hay grandes esfuerzos a nivel global, por ejemplo, los ODS que tienen la educación de calidad, pero ¿cómo se aterriza eso a nuestro país? Ustedes en sus trabajos, en sus proyectos, sus iniciativas comunitarias o como emprendedores, ¿ven algo de eso cercano, pronto? ¿Cómo sienten que se relacionan? Porque usualmente hay una brecha enorme de estos propuestas políticas, institucionales o todo lo que genera, digamos, la gobernanza, pero ya la realidad que enfrentan los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores está desvinculada. Entonces, devolviéndome un segundo, vemos que el patrón se repite. Luego caemos en call centers a las mismas cajitas con las computadoras cuadradas, con los eh, cajas estas que creo que ya se utilizan cada vez menos, pero eh, es un ciclo que se repite. Entonces, creo que también acá, ¿cuál es una clave para ir conversando un poco de qué sí, ¿verdad? Que nos puede dar ciertas luces? Es quizá simplemente cuestionar todas estas cajas y cuadrados en los que hemos estado envueltos desde pequeños. Entonces, que al inicio va a ser muy retador y vamos a ser los menos, porque la mayoría pues se deja guiar por todo lo que se ha adoctrinado. Entonces, esa es quizá como una invitación inicial también que queremos hacer. Y pues bueno, ahora Tania les va a contar un poquito, dado este contexto tradicional y esta relación, digamos, que se acostumbra a vivir, al menos países latinoamericanos, funciona bastante similar. ¿Desde qué otros ámbitos podemos acelerar este proceso? No esperar a que venga una política nacional a que nos diga, tenés que hacer esto y esto y esto. Así que, bueno, aquí le doy la palabra a Tania. Gracias, Karina. Tal vez primero retomando un poco esto que acabas de decir. Bueno, nosotras dos trabajamos en una universidad, ¿verdad? Que son instituciones eh, creadas desde la Edad Media, ¿no? O sea, la universidad viene desde aquel tiempo. Y reflexionando un poco sobre esto de los cuadrados que dice Karina, realmente la universidad tradicional en donde nos formamos como profesionales sigue esta misma dinámica de las escuelas, ¿verdad? Los salones, el profesor en el frente, los estudiantes escuchando al profesor, tratando de entender la realidad y el mundo externo desde un aula, encerrados en un aula, o ahora a través también de una computadora, ¿no? Y todo esto más, no digo que no sea funcional, pero nos desvincula mucho más del territorio. Y necesitamos justamente encontrar eh, procesos, herramientas, dinámicas que sean complementarias a esta educación institucionalizada, porque la educación al final es un proceso para el aprendizaje, ¿no? O sea, y el aprendizaje es algo vital. Nosotros, para estar vivos, tenemos que estar aprendiendo y aprendemos porque estamos vivos. Realmente el aprendizaje es algo que nos caracteriza a los seres vivos constantemente. Estamos aprendiendo de nuestro entorno y en base a lo que aprendemos de nuestro entorno reaccionamos, nos comportamos y esto es desde los
ecosistemas en los que vivimos, pero también desde los sistemas sociales y culturales. Entonces, quisiera que pensáramos ahora en la educación, no como en la educación institucionalizada, o sea, no como en el proceso institucionalizado del aprendizaje desde los ministerios de educación y las escuelas y las universidades, sino que pensemos en cómo vamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida y en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, ¿no? Porque aprendemos de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro territorio, de nuestro país, de nuestra cultura, y aprendemos también de las instituciones a las que vamos a aprender. Entonces, veamos la educación como ese proceso muchísimo, muchísimo más amplio y justamente es lo que también estamos tratando de hacer desde algunas instituciones, salir de las aulas ya sean físicas o virtuales, ¿verdad? Porque ahora todo se ha virtualizado, pero sigue siendo un aula en donde estamos todos encerrados, donde hay un profesor. O sea, cambió la herramienta, la tecnología, pero el sistema casi que ha seguido siendo el mismo. Entonces, lo que queremos es también desde la universidad, pues estamos haciendo esfuerzos para salirnos un poco de ese esquema y a veces la forma de poder promover la innovación dentro de sistemas pues que están tan arraigados, porque la universidad no solo es una institución de educación universitaria, o sea, de educación superior, sino que está inserta además en un sistema educativo con unas reglas que ponen el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces estamos sobre reglas tras reglas que se deben ir cumpliendo, eh, pues para solventar también algunas necesidades, pero la forma de innovar que hemos encontrado es a través de los procesos de investigación, de extensión, de vinculación universitaria, pero también desarrollando programas que sean completamente diferentes y aunque tal vez no cumplen con la normativa y no se pueden oficializar como programas de grado, de posgrado y demás, pero vienen a generar como un vórtice de innovación dentro de la institución y esperamos también que pues dentro de la sociedad y de los sistemas a los que estamos alcanzando. Entonces, veamos la educación amplia en diferentes ambientes y más allá de solo transmitir conocimientos. Y sobre todo en esta época, transmitir conocimientos no funciona ya. Como decía Karina, si pones educación en Google, te sale muchísima información. Ya esa función de transmitir un conocimiento está en YouTube, está en Google, está por todos lados. Queremos justamente trabajar y esa es la propuesta también más en desarrollar el pensamiento creativo, crítico, ¿verdad? Que son otro tipo de habilidades y esto debe empezar obviamente desde el kinder y en todos los niveles y ver los procesos educativos más como facilitar espacios y condiciones para que las personas aprendientes desarrollen esa curiosidad y disfruten de aprender. O sea, esos procesos deberían ser procesos placenteros, que realmente haya una experiencia, una vivencia y que se vincule con la vida cotidiana y que se vincule con el contexto local y la realidad del territorio. Creemos realmente que solamente a través de esta vinculación de los contenidos de un programa académico con el contexto de cada persona y con el contexto local es la forma en la que se pueden tener realmente aprendizajes significativos y en la que los aprendizajes pueden tener un efecto en la forma en la que las personas perciben su realidad y por lo tanto pueden llegar a actuar para hacer cambios, que al final ese es el gran propósito de la educación, ¿no? Es poder evolucionar, poder hacer cambios, poder tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces, lo que queremos invitar es a salirse de las aulas
ya sea desde los procesos institucionales, ¿verdad? Ya hay muchos casos de escuelas, de profesores, que justamente promueven estos espacios fuera de las aulas, inclusive de las aulas virtuales, promoviendo que los estudiantes vayan a su comunidad. O sea, el aula puede ser ese espacio para compartir aprendizajes, puede ser ese espacio para tener un lugar de diálogo entre iguales. Obviamente el profesor tiene una función importante de guía, de orientación en los procesos, y el aula se puede convertir en eso, pero el aprendizaje significativo está fuera del aula. Y lo que queremos es justamente motivar eso y reconocer que el entorno en el que nos desarrollamos influye en nuestra personalidad, influye en nuestra forma de ver la vida y influye en nuestra forma de tratar de resolver los problemas. Entonces, tenemos que ponerle atención a ese entorno y pasar la mirada hacia ese contexto local. Bueno, desde la infancia son necesarias las experiencias en la naturaleza, ¿verdad? Cuando hablamos de esta reconexión con la Pachamama, realmente, y esto ya es como opinión personal o reflexión personal, yo lo que he visto es que las personas que hemos tenido el privilegio de crecer en entornos rurales, o sea, urbanos, pero que tuvimos oportunidades durante nuestra infancia de estar en contacto real con la naturaleza. Cuando somos adultos es más fácil que reconozcamos esos vínculos y somos un poco más sensibles a las problemáticas ambientales bueno, y de la crisis planetaria. Entonces, algunas de las preguntas que yo siempre me hago es, bueno, ¿cómo con una persona adulta que no tuvo esta oportunidad y que no siente como este vínculo con la tierra, cómo podemos despertarle eso? Porque seguramente está por ahí. Como seres vivos y como seres humanos que somos, ese vínculo debe estar, pero está guardado y está oculto, y tenemos que despertarlo. Entonces, el salir de las aulas es no solo a la comunidad cercana, sino también tratar de tener esa experiencia en un ambiente, digamos, con menos intervención humana, porque no creo que ya haya lugares prístinos en el planeta. Entonces, ¿qué requerimos también promover, impulsar en estos procesos educativos? Una reverencia hacia la vida, o sea, reconocer que el sistema planetario en el que estamos y la red de vida de este planeta es especial. Y yo creo que cuando podemos tener esa mirada y nos asombramos de las relaciones, de la diversidad que hay en esta red de vida, podemos tener mayor sensibilidad y mayor impulso para actuar. Identificar también las interdependencias, las relaciones, promover esta solidaridad con todos los habitantes de la tierra, reconocer que tienen también derechos, ¿verdad? Y tratar de salirse un poco de la visión solo antropocéntrica, y la responsabilidad que tenemos no solo con el presente, sino con el futuro. Nos gusta esta frase de Daisaku Ikeda, que dice: la educación debe inspirar la fe de que cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de efectuar cambios positivos a escala local y global. O sea, la educación nos debe empoderar. Si no logramos a través de procesos educativos formales, informales, como les queramos llamar, que la persona salga más empoderada, entonces no estamos haciendo nada. O sea, de nada sirve saberse de memoria las tablas de multiplicar si no vamos a hacer de estas personas que se sientan capaces de hacer cambios en su propia vida y en la vida de su comunidad. Entonces, el propósito, ¿verdad?, final de la educación debería ser generar este espíritu de poder actuar, que es lo más importante, sobre todo en la actualidad. Y justamente, y bueno, creo que Bowie, como empezó también esta sesión, ¿verdad?, reconociendo y agradeciendo
a los pueblos originarios, o sea, reconocer en dónde estamos. Y no importa, bueno, yo soy mexicana, pero vivo en Costa Rica, vivo en Guanacaste, entonces puedo tener mis raíces en México y reconocer de dónde vengo, pero también reconocer en dónde estoy y cuál es la realidad aquí, cuál es la dinámica, cuál es el ecosistema de esta región, cuál es la cultura, la pasada, la presente, hacia dónde va. Ese vínculo con la comunidad es muy importante para vincularse también con la Pachamama. O sea, lo que quisiera también dejar es que este vínculo con la Pachamama no es solo lo que entendemos como naturaleza, ¿verdad? Cuando pensamos en un bosque, en una playa, en una selva, en un río, no es solo el vínculo con eso, o sea, todo lo que los humanos hemos construido es parte de esa naturaleza y los seres humanos somos naturaleza. Entonces, esa comunidad con la integración de lo natural, si lo queremos llamar así, y lo humano es parte de lo que somos y es parte de lo que está a nuestro alrededor. Entonces ese vínculo es importante y ver cómo están esas relaciones y fomentar justo los valores de compasión, de honestidad, de bondad. Esas cosas no se dan en la escuela. Eso se da en la familia, se da en la comunidad, se dan las relaciones personales. O sea, se puede dar en la escuela, pero de manera paralela a los contenidos de la escuela, ¿verdad? No es algo que está en el contenido. Inclusive esa visión y esa perspectiva ecosistémica de identificar las relaciones muchas veces en la escuela tampoco se fomenta. Y es más esa exploración en la naturaleza la que nos puede despertar esa percepción de las relaciones. Y esta foto que está aquí justamente es mi hijo cuando tenía como 4 o 5 años, tal vez, ¿no? Tal vez más pequeño. Y justo explorando la naturaleza y viendo las hormigas, cómo van, cómo vienen los insectos. Y no es que yo iba a ir a darle una clase ahí, es simplemente dejar la exploración libre y el pensamiento, ¿verdad? Y después esas cosas van saliendo conforme uno pues también va creciendo. Entonces, la comunidad es algo muy importante y pues las escuelas son parte de la comunidad, ¿no? También recuperar ese vínculo entre escuelas y comunidad creo que es importante, o sea, no dejar los temas educativos solo para la escuela, es como eso es responsabilidad de la escuela y de los profesores, no es responsabilidad mía como mamá o como papá. Creo que ese vínculo tiene que regenerarse también. Creo que se ha perdido bastante. Hay ejemplos de escuelas que están trabajando muy bien con la comunidad, pero creo que en general se ha perdido ese vínculo también. Entonces, ¿cómo queremos generar procesos educativos y aprendizajes realmente significativos si no solo estos procesos están aislados de la naturaleza, pero también están aislados de lo que está pasando en la comunidad y en las familias? Entonces, eh, creo que para ir concluyendo, porque ya estamos, ¿verdad?, sobre los 20 minutos, lo que motivamos es a que independientemente el nivel, ¿verdad?, educativo o si es educación formal o es no formal o a través de los procesos que sean, porque a través de muchas organizaciones pues se dan procesos de aprendizaje. Lo que queremos motivar también pues es ese vínculo con la comunidad y el salir de las aulas, salir de los procesos tan institucionalizados y rígidos en los que estamos atrapados. No sé, Karina, si quieres agregar algo que no haya dicho. Sí, no, voy a leer un par de comentarios que hay por acá que están súper relacionados con eso para ya luego compartirles un par de detalles más. Constanza dice que la educación es permitir, es dudar, es comprobar e inventar. Me parecen unas palabras súper bonitas. De este modo, la creatividad, la curiosidad y los múltiples puntos de vista van a lograr crear pues una educación integral y real. Así que súper atinado, Constanza. Más bien, muchas gracias por el comentario. Luego, Bobby consulta que qué pueden hacer los padres por los hijos escolarizados en centros tradicionales. Pues creo que está súper alineado con lo que venías comentando ahorita. Sí, bueno, yo creo
Mi hijo tiene ahora 11 años y nosotros lo que hacemos mucho es salir, o sea, cualquier fin de semana que tengamos disponible, ir a cualquier lado, a una quebrada en un río, a un parque nacional, salir, o sea, salir y dejar la exploración libre, también sin ningún plan rígido, como de hasta ahora esto, hasta esto y esto, ¿verdad? Como salir a caminar, pues si se vive en una ciudad, pues un parque. Yo creo que la ventaja en el caso de Costa Rica es que incluso viviendo en San José, uno está muy cerca de lugares en donde puedes tener esas experiencias. Eh, y tal vez con la otra pregunta de Mir que dice, ¿cómo motivarían a alguien que no siente una conexión con la naturaleza? Yo, bueno, tanto Bowie como Karina y yo estamos tomando en este momento un curso de biomímesis y hay un ejercicio que nos ha dejado la profesora que es muy interesante, eh, que es dedicar 20 minutos todos los días a estar en un espacio solo observando qué sucede, observando hacia afuera y hacia adentro también de uno, qué es lo que está pasando, qué está pensando, qué siento. Y yo la verdad es que tengo una vida como tan acelerada que no encontraba como el momento de ir a buscar en dónde meterme en medio del bosque. Y dije, bueno, lo voy a hacer aquí en el jardín de mi casa. Así en cualquier momentito que tenga voy y me siento ahí. Y es increíble porque además hasta vi una flor que no había visto y está en el jardín de mi casa. Entonces, simplemente el sentarse un momento a observar lo que está alrededor de uno, te empiezas, o sea, esto es un ejercicio obviamente a largo plazo, porque tienes que estarlo haciendo constantemente para empezar a despertar es como una visión de ver cómo funciona lo que está alrededor tuyo. Eh, Me Y acordé ahí también de este momento. recomendar tal vez, bueno, recordemos que nosotros somos naturaleza, no es como que aquí está el humano y allá a la derecha, afuera de la ventana, está la naturaleza. O sea, estamos hechos de células, todo esto viene de la tierra. Eh, si uno ve la huella dactilar, tiene la forma casi que idéntica de los troncos de los árboles, o sea, hay muchísimas conexiones. Lo que pasa es que han sido tantos, bueno, no años, son siglos de desconexión que ya creemos entonces que somos la especie superior, la que decide por todas las demás especies, porque también recordemos que compartimos la casa con millones de otras especies, eh, y nosotros justamente somos los que decidimos por ellos, ¿verdad? Tomamos esas acciones, buenas o malas, armoniosas o no, pero también creo que es importante recordar de dónde venimos, ¿verdad? Que somos naturaleza, no somos dos ámbitos separados. Susana tiene la mano arriba. Sí, hola, buenas noches. Eh, Creo que algo que se conecta mucho con todo esto que estaban mencionando hace unos momentos es la tecnificación que hay hoy en día de la educación, cómo hay una especialización de la educación que no es ni malo ni bueno. Lo malo es que hemos olvidado que todo está conectado, como ustedes lo han mencionado en toda la charla. La interdisciplinariedad se ha ido perdiendo en parte, que era esa conexión que habían los griegos antes y muchas otras civilizaciones en la historia donde todo está conectado, ¿verdad? El cuerpo, la mente, el espíritu, la naturaleza. Y en las universidades pasa mucho eso. Es como usted es de ciencias políticas y yo soy de artes. Y yo soy de artes y usted es de química, ¿verdad? No, en realidad la química está conectada con la política y la política con la biología y la biología con el arte y todo está conectado al final. Otra cosa con la educación es el tema de la educación bancaria que había leído por ahí, que es depositar conocimientos. El profesor es el que tiene los conocimientos y los deposita en el estudiantado que no tiene conocimientos. De ahí también, bueno, me recuerda la palabra infante y su etimología, que significa sin voz. Infante significa sin voz. Eh, es como asumir que los niños no tienen conocimientos cuando no se da oportunidad a ese compartir de pensamientos, de perspectivas y dar esos espacios de duda, ¿verdad? Que mencionaban ahí en el chat, que son muy importantes. Y sí, no sé, me gustaría, tenía una pregunta, pero se me fue.
pero sí, no sé qué piensan a partir de lo que acabo de mencionar. Gracias. Yo no sabía que infante significaba sin voz, pero no hay cosa más contraria que eso. O sea, yo creo que las personas que hemos sido Total. mamás o papás, o sea, hemos aprendido tanto de nuestros hijos, pero bueno, yo creo que, digamos, esa ha sido parte también de la fragmentación del conocimiento, ¿verdad? La disciplinariedad y todo, y son otras muros que hay que romper en las universidades. Y justamente, digamos, el tema del pensamiento complejo es complejo llegar ahí, ¿verdad? Hay que leer mucho, hay que entrenarse, pero justamente desde la perspectiva del pensamiento complejo en un sistema educativo, no hay quien tiene el conocimiento y quien no. Todos aprendemos de todos. O sea, el docente se vuelve un facilitador de un proceso de aprendizaje, pero el docente mismo aprende de los demás y todos somos aprendientes. O sea, como yo les decía, el aprendizaje es algo vital, o sea, es lo que nos mantiene vivos. Entonces, todos estamos aprendiendo constantemente de todos y negar eso es totalmente absurdo. O sea, no podemos negar que aprendemos de todos. Aquí en este momento ya aprendimos también Karina y yo y estábamos hablando solo ella y yo, pero estoy segura que si los escuchamos a todos, seguimos aprendiendo todos. Así es. Bueno, entonces voy a avanzar un poquito para contarles un poco también de qué estamos percibiendo desde nuestras trincheras, ¿verdad? La formación continua, como les mencionaba Tania, es una gran alternativa que se está viendo más allá de lo institucional, más allá de que un curso, por ejemplo, como el que yo coordino, es parte de una universidad, pero ya la esencia como tal del programa permite que uno lo haga tan versátil como quiera. Aquí cuestionamos incluso que no hayan exámenes tradicionales o quizzes, sino tiene un proyecto, una iniciativa que lo apasiona, desarrolle y aplique lo que va aprendiendo y desaprendiendo sobre su proyecto. Y esa es la forma en cómo evaluamos su participación y su paso por el programa, ¿verdad? Porque nada logramos en tener cienes o dieces o As, o no sé, dependiendo de la forma de evaluación de sus países, pero ¿qué logramos con una buena nota si al final el líder comunitario se lo deja todo para él? O la estudiante lo supo todo, pero no tiene idea de cómo aplicarlo en la vida real. Tiene la teoría y unas matrices súper bonitas, pero ¿qué hago con esto? Quedó con esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces, creo que acá hay una mezcla. Ya, digamos, hay muchísimas alternativas, muchos cursos gratuitos o los conocidos como MOOCs, cursos cortos que permiten esa facilidad, ¿verdad? Y no programas tan extensos, podcast, o sea, realmente si uno tiene esta humildad y corazón abierto de que puedo aprender de todo en diversos momentos, uno lo encuentra, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, pues tenemos, por ejemplo, el Regeneratio, que es esta revista académica, pero que igual está muy aterrizada en entrevistas, proyectos, en discutir conceptos. No es meramente como teórica, digámoslo así, sino que está muy enlazada con lo que decía Tania, que la misma universidad ha descubierto, ¿verdad? Que es a través de la vinculación con proyectos, de proyectos de extensión, que logramos seguir a flote, mantenernos actualizados, detectando necesidades, porque de otra forma seguimos con la primer maestría que se creó y de ahí no nos movimos, por ejemplo. Eso sería terrible, ¿verdad? Entonces, y ahora, ¿quiénes son las personas que más están logrando reconectar? Que esto, el sueño sería que, digamos, todos, de todo un poco, en todas las formas, regiones, edades, pero pues se detecta por un lado que se les es más sencillo y que creo que muchos de los que están aquí se podrán identificar, son personas con perfiles mixtos. Esos que no le gustan a recursos humanos, que estudian de aquí un poquito, empezaron esta otra carrera, llevaron un técnico, sacaron este curso, no terminaron tal cosa, pero se
fueron por otro lado. Entonces, como decía Susana, en humanidades, en la universidad a mí me recomendaron un libro que se llamaba La barbarie de la especialización. Y es justo eso, o sea, si yo estudié administración de empresas, si yo seguía solo por ahí y mi foco era ser una gerente, porque eso es lo que hacen los administradores de empresas, no estuviera aquí hablando con ustedes hoy. Entonces, perfiles mixtos, personas con esa sed de aprender, de discutir. También hay una predominancia importante de población femenina entre los 30 y 40 años, que incluso varios expositores del certificado nos han comentado que iniciativas a nivel global están siendo liderados por mujeres entre sus 30 y 40. Los emprendedores, las personas que están detectando esas necesidades y proponiendo oportunidades, personas con enfoque en gestión de proyectos y en impulsar el desarrollo local. Entonces aquí es donde creo que hay más lazos fuertes que podemos generar y no ver la educación como algo de una universidad o de un instituto particular, sino que es algo mucho más cercano a nosotros. Y para cerrar, creo que sí, Tania. No, era para decirte tal vez que te acercaras un poquito a la compu, porque cuando te haces para atrás como que se corta un Ah, no poco se el escuchó. sonido. Ajá, se Ok, cortaba un poquito. Ahí estás perfecto. ok, listo. Lo que le mencionaba acá finalmente era que estos son como ciertos aspectos del perfil que hemos notado que se le facilita más adentrarse en la reconexión, en recordar cuál es mi propósito, cómo pongo yo mis talentos a disposición de los otros, cómo mi trabajo, sea en una oficina o sea en el campo, impacta a los demás, ¿verdad? Que como ver ese propósito superior más allá de la remuneración que recibimos. Eh, y también pues que hay ciertos focos muy fuertes con los que tenemos en común, ¿verdad? El desarrollo de proyectos, el impulso local. Entonces creo que son como aristas que muchos de acá incluso compartimos. Y para cerrar, no se puede hablar ahora de educación sin el amigo ChatGPT. Digo amigo porque sí, y como dice esta frase, la tecnología es importante, pero lo realmente importante es qué hacemos con ella. Karina, ¿Por qué? ¿puedes explicar qué es ChatGPT? Sí, bueno, tampoco soy muy experta en el tema, pero es una aplicación de la inteligencia artificial, un website que, bueno, ya ahora vi que también sacaron una aplicación móvil, que uno le pone cualquier pregunta y él o ella, porque no sé si tendrá género, tiene una respuesta. ChatGPT lo sabe todo porque se maneja a través de con robots, con muchos software, de muchísimo conocimiento y cultura general, digamos, que le han venido alimentando. Entonces es básicamente un espacio donde uno le hace cualquier consulta y siempre te va a dar una respuesta. Entonces, hay un poco de todo, ¿verdad? Ya se ha visto que escuelas y colegios y universidades están bloqueando el uso de esta página. ¿Por qué? Porque las tareas las está haciendo ChatGPT, no las está haciendo el estudiante. Entonces, yo hace unos minutos antes de entrar le pregunté a ChatGPT, explíqueme cómo la educación puede ayudarnos a reconectar las personas con la naturaleza. Y ChatGPT me dio los 5 consejos infalibles. Así que si quieren entrar y en lugar de terminar esta charla le hacen caso al ChatGPT, pueden hacerlo. Es una prueba que asumimos. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde queda el componente humano? Al final de cuentas, quienes toman decisiones son los humanos, quienes toman decisiones de consumo, quienes toman decisiones políticas, quienes deciden a qué escuela van a entrar sus hijos, son humanos. Entonces, todas nuestras relaciones con compañeros de trabajo y demás es con otros humanos, ¿verdad? Entonces, sí, funciona para redactar correos, es buenísimo para dar ideas, para creatividad, es una muy buena herramienta, pero ¿a qué vamos con esto? Aquí me pudo haber dado la receta de cómo la educación reconecta a las personas con la Pachamama. Pero si yo me guardo la receta y no hago nada al respecto, hasta ahí llegó. Mi comunidad mañana no va a ser mejor,
yo no voy a ser un mejor ciudadano porque entonces yo soy dueña de la verdad y el secreto mejor guardado, pero entonces el punto es que sigue, ¿verdad? Porque esto no es un tema de que, como decía Tania, ¿verdad? Dejémosle esto a los biólogos, a los de ciencias naturales o a los guardaparques, por ejemplo. No, esto es un tema de todos. La crisis social que estamos viviendo y que en Costa Rica se está viendo las últimas semanas terriblemente, la crisis social es parte de la crisis planetaria. Esto no es solo un tema ambiental, ¿verdad? Entonces, es como una maraña, una telaraña de muchísimos retos, pero que pues justo queríamos aprovechar este espacio para también generar un poquito de conciencia y de compartir, de dialogar un poco también por acá. Y bueno, eso era como lo que teníamos preparado. No sé si por acá igual reviso para ver si hay más comentarios o Muchas opiniones. gracias. Y qué irónico que dice ChatGPT regenerar respuesta, regenerar. Sí, puede dar otra respuesta mañana y todo bien, y todo Así. cambia. Vaya, también a veces da respuestas erróneas, ¿verdad? Sí. Lo he puesto mucho jugando, porque al final lo que la herramienta agarra es de toda la información que está en Internet, ¿verdad? Que hemos puesto disponible en el transcurso de todos estos años, agarra de ahí información y la resume, ¿verdad? O sea, es inteligencia artificial en el procesamiento de información que está disponible. Y como en Internet hay información de todo tipo, entonces también los resultados a veces no son muy buenos. Y Pero creo que el componente local también que Tania les mencionaba antes, ¿verdad? En la escuela usualmente recibimos la información de cultura general, no de la provincia, no de tal región. Entonces, ChatGPT probablemente no sepa la situación de Costa Rica, los indicadores que se establecen acá, la biodiversidad. Entonces, siempre, de hecho, incluso creo que el mayor conocimiento, el conocimiento más rico que tenemos es el nuestro, es el de nuestros abuelos, el de quienes tienen rato de estar acá, de qué funcionaba antes, ¿verdad? Entonces también volver como a esas raíces de yo también tengo conocimiento de valor, ¿verdad? Y no todo de ChatGPT. Y yo creo nomás para terminar y amarrar con otro que habíamos dicho antes, estas herramientas ahora de inteligencia artificial vienen a reconfirmar que la educación debe transformarse justo de solo pasar conocimientos y pensar que están las cabecitas vacías y les voy a pasar información, a realmente hacer procesos creativos, colaborativos, porque si le vas a dejar una tarea que puede contestar el chat de este GPT no tiene ningún sentido. Esas cosas ya están ahí. Hay otras aplicaciones muy buenas de inteligencia artificial. Hay una que se llama Consensus y lo que te hace es te busca todos los artículos científicos sobre un tema. Entonces, si quieres saber como alguna publicación que diga, no sé, los fertilizantes son causantes del cáncer, y entonces te busca todas las publicaciones científicas que afirmen eso. Y entonces ya te puedes dirigir a los artículos. Entonces, hay cosas buenas sucediendo, el tema es cómo lo utilizamos. Y hay algo que quería aportar, no sé si ustedes se dieron cuenta, en el primer respuesta de ChatGPT, o no sé ni cómo se pronuncia porque no estoy habituado, decía tener una perspectiva completamente antropocéntrica. Entonces es también ver cómo esto ha sido diseñado por humanos y qué humanos lo han diseñado. Dice, humanos que tienen ese privilegio del patriarcalismo y desde el racismo y desde un montón de otros puntos de oposiciones que meten un montón de algoritmos y lo único que hace eso es replicar el pensamiento de estas personas que lo diseñaron. Pero esa respuesta es la primera completamente antropocéntrica y vacía. Bowie. Tenemos unos comentarios. Constanza dice, incluso se puede observar y contemplar desde una ventana de un piso alto mirando hacia
abajo o arriba, recibiendo el sol o mirando llover, o la gente corriendo o caminando, las personas también somos naturaleza. Sí. Y Mariela dice, muy buena charla, excelente información, muchas gracias de Patricia. Y José dice que ya lo hace Google de algo similar a ChatGPT. Solo es una competencia feroz entre las corporaciones tecnológicas. Sí, la visión de totalidad y holística ya viene de Marx, de Piaget, etc. Sí, yo pensaría que si alguna persona desea interactuar con Karina, con Tania o con otra persona de chat, con Bowie, conmigo, pueden levantar la mano y abrir sus micrófonos y hacer un poquito de interacción antes de finalizar la charla. Por aquí Maribel que dice que aprender creando es una excelente estrategia. Y les puedo dar el testimonio. Bowie está ahí que no me deja mentir. En el certificado, ya para los nuevos lanzamientos, vamos a abrir más espacios de co-creación, porque cuando abrimos espacios de feedback entre un participante y otro, es tanta la información, los recursos, las ideas, los consejos que se comparten, que el expositor puede pasar a segundo plano incluso, ¿verdad? Se puede hacer un buen balance, pero es súper rico estos espacios de que entre los mismos colegas que estamos acá, como dice Juan, ¿verdad? Todos tenemos algo que aportar. Entonces, sí, súper válido. Sí, por ejemplo, algo muy interesante que nuestro colectivo Trueque con Bowie sucede cuando a veces damos algunos talleres, y aquí está Maribel presente, que ella estuvo presente en uno de los talleres. Nosotros siempre dejamos en claro que en esos talleres nosotros no vamos a enseñar a nadie, nosotros vamos a compartir un conocimiento que aprendimos en otro lugar, y que durante el espacio la idea no es que sea un conocimiento en una sola dirección, no es de nosotros hacia los demás, sino que todos estamos aprendiendo de todos. Y como decías tú, Karina, es impresionante porque muchas veces uno queda en el segundo plano, que es supuestamente el que está dando el taller, y empieza a recibir toda esa retroalimentación de las otras personas y se enriquece la creación de conocimientos. Me gustaría invitar a nuestros participantes después de esta charla, compartan tal vez una cosa que puedan hacer para ampliar su educación. Hay un comentario de Constanza: para que sea educación es indispensable la interacción entre todos y todas. Muy de acuerdo. Transmitir información no es educación. A mí me gustaría, si es posible, o Karina o Tania, si pudieran repetir cuál es ese ejercicio que están haciendo en el curso, como para dejarlo a la gente ahí abierto, a ver si de pronto se animan a hacerlo en algún momento. Me pareció muy lindo. Pero antes de esto, Maribel tiene su mano. Sí. Sí, bueno, buenas noches. Estoy fascinada con la presentación y los aportes de Tania y Karina. Definitivamente, este nuevo enfoque de la educación, desgraciadamente, no se está transmitiendo como quisiéramos. Yo creo que ni a un 50%, pero por lo menos hay una esperanza y hay una apertura. Y a mí, una de las cosas que para mí ha sido buenísimo en la educación es cuando se me lanza un reto. ¡Ay, ahí sí que aprendo! Pues pucha, cuando me ponen un reto, tenés que hacer esto y no sé nada o sé muy poco o algo, ahí sí que aprendo. O sea, es
también otra buena herramienta que hace que la creatividad, y además buscar aliados, porque me ha servido mucho, hay mucha gente que sabe de una cosa, de otra, y entonces así vamos formando un conocimiento colectivo, entonces eso ha sido buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Definitivamente uno aprende haciendo, manos a la obra. Sobre el ejercicio, yo no sé si Karina o Bobby quieren comentar, pero es dedicar 20 minutos, media hora, al menos una vez a la semana, de contemplación en un espacio. Ojalá sea un espacio con naturaleza, pues, donde haya al menos un árbol o algunas plantas, para poder también ver como las interacciones que se dan, pero mucho es como estar sin hacer nada, o sea, estar observando, ¿no? Y dándose cuenta de lo que uno siente y dándose cuenta de lo que ahí sucede. Es como una pausa en un día. Y también hay un par de tips, es que si escogen un sitio, que vayan en diferentes momentos del día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Bueno, cuando está lloviendo no es tan agradable si es abierto, pero sí, si está caliente, si está nublado, si está el atardecer, si está ya la noche, las estrellas, porque también eso nos ayuda a ver un mismo sitio desde diferentes perspectivas. Y les advierto que al inicio cuesta porque uno viene tan acelerado que entonces ya uno piensa, ay, no, seguro me va a llamar alguien o seguro me llegó tal correo que estoy esperando y seguro me van a ir a buscar porque en la casa me está esperando tal proveedor para hacer tal cosa. Pero luego que ya se interioriza, es riquísimo. Sí, es necesario pausar. Steph. Hola, buenas. Primero que nada, quería agradecer a Tania y Karina para las presentaciones. Estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho y pienso también que si podemos aprender un poco y interesarnos en la naturaleza, después nos da más interés y más responsabilidad a cuidar y a proteger esta misma naturaleza. Y lo más que aprendemos, lo más que queremos hacerlo es involucrarnos con esto. Pero mi pregunta es solo si Bau o Juan pueden introducir un poco lo que es el colectivo Trueque. No sé si lo habían explicado antes y me conecté un poco tarde, pero es que no conozco al grupo y me gustaría saber lo que hacen. Gracias. Bueno, muy a grandes rasgos, no lo dijimos al principio. De hecho, nosotros junto con el otro grupo Whisky Sostenible somos los que hemos sido los anfitriones de este evento. Trueque fue un colectivo que nació hace como 1 año y medio. Ahora somos parte, digamos, como miembros 2 personas, Bowie y yo. Y se consolidó cuando vinimos a Costa Rica, hace más o menos 1 año y 2 meses estamos viviendo en Costa Rica. Y nuestra idea es como que todo se puede truequear, como que tanto las cosas materiales como las cosas intangibles se pueden truequear. Y dentro de este trueque es muy importante darle importancia a las cosas por su valor de uso y no por ese valor comercial que nos dicen que tienen. Entonces, por ejemplo, teníamos muchas ideas de intercambiar, digamos, un vaso plástico por una persona que, digamos, le gusta barrer, entonces tú barres y entonces tienes tu vaso plástico. Es lo que la gente realmente, el valor que le da a las cosas, pero también es rescatar lo que a la gente le gusta hacer. Muchas veces no damos gratitud a las cocineras, porque la comida está ahí, a la gente que barre en las calles, a los recicladores, ese segmento de la población que está tan invisibilizado, es súper triste. Entonces, es lo que cada persona hace, pero sobre todo lo que cada persona disfruta cuando lo está haciendo.
Y ya para terminar, porque bueno, esto no es tanto como de la parte de la charla, pero dentro de todas las cosas que teníamos en la cabeza, nos dimos cuenta que una de las cosas que atrapaba tanto la parte social como la parte ambiental es algo que se llama las pacas digestoras, que ese justamente fue el taller al que Maribel participó, que es un sistema de tratamiento de residuos orgánicos que conecta a la humanidad con la naturaleza. Es algo muy bonito. Es un poco largo para explicar ahora, pero están todos bienvenidos. Tenemos un taller justamente este domingo en el Jardín Botánico José María Orozco, en la UCR, si quieren. Y si no, después, como estamos en contacto por WhatsApp o correo, les podemos dar toda la información. Pero básicamente eso es Trueque, es intercambiar, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos invitando ponentes que tienen un muy buen conocimiento para compartir y ustedes como invitados también para que intercambien con ellos. Gracias por la pregunta. Más bien, gracias por el trabajo y por todos estos eventos que están haciendo relacionado al Día de la Tierra. Gracias. Muchas gracias, Steph. A ver, creo que ya no hay más preguntas, comentarios. Una última repasito, ya son las 7:30. El tiempo se ha cumplido, pero si alguien más quiere hacer un comentario, una sugerencia, una pregunta. Y si no, podemos dar paso a Karina y Tania para cerrar. Bueno, Karina, y tú cierras. Yo nada más agradecerles la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes. También nos gustaría después conocer más de todo lo que están haciendo y cómo apoyarnos, porque justamente es a través de la colaboración que vamos a poder también salir de esta crisis planetaria y evolucionar. Entonces, muchísimas gracias. Ahí creo que Karina puso nuestros correos, pero si no, también los voy a poner aquí en el chat y le paso el micrófono a Karina. No, mil gracias por la invitación. Cualquier consulta adicional que tengan o si quieren igual compartir sus proyectos y demás, súper a la orden. Siempre la idea también es estar en constante renovación de qué están haciendo en Costa Rica, en Latinoamérica, porque el generar estas redes de regeneradores que podamos ir más allá de los esfuerzos que ya se han hecho es lo que ahorita estamos priorizando. Así que súper abiertos a conversar cualquier tipo de alianza que podamos generar. Y gracias, muchísimas gracias a Bob y a Juan por generar estos espacios que hacen tanta falta en el día a día. Muchas gracias, Tania y Karina. Y si hay interés, vamos a hacer más colaboraciones con ustedes, más eventos para, sí, el público. Muchas gracias por venir. Vamos a tener más charlas en el resto de semana. Si quieren, ¿cómo dice? Unirte. Sí, participar, pueden escribirnos. Muchas gracias, buenas noches y ya. Buenas abrir sus noches. micrófonos. Gracias. Chao, linda noche. Hasta luego. Algunas cámaras para verlo, Muchas ¿no? gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Ya, gracias. Gracias, Karina, Tania. Y a Una Maribel, ¿cómo pregunta, están? Juan y Bowie. ¿Dónde están ustedes ubicados o dónde es su área de acción? Es en el sur de Costa Rica, pero no sé exactamente en dónde. No, Cartago. Bueno, para mí es el sur, yo vivo en Guanacaste. Todo es perspectiva. Desde Ah, Guanacaste sí. estamos al sur. Ok. Pero, ¿estás en Malpaís? No, Matapalo, Ah, sí, Matapalo. sí. Estamos sí. en Cartago, que es nuestro principal radio de acción, pero en realidad a donde nos inviten vamos. De hecho, ya estuvimos en Guanacaste con Costa Rica Regenerativo. Ajá. Sí, en tu casa. En tu casa. Sí, en un cuarto de... Yo no guest. estaba seguro porque no me No. Súper. Sí, no. Es que hay algo de lo que no hablamos porque también el tiempo, pero puede ser para otra charla. Yo soy parte también de la red
costarricense de reservas de biosfera. Y yo creo que sí, que Cartago, o sea, Reservas de Biosfera es como un programa internacional que busca como esta visión más de territorio y de paisaje funcional, donde se vinculan áreas protegidas con ciudades inclusive. Y yo creo, puedo confirmar ahí con que Cartago es parte de la Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central. Entonces, nada más como que después me gustaría como pasarles información y ponerles en contacto tal vez con las personas que son parte del comité local de la Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central. Buenísimo. Gracias. Era eso. Y bueno, listo. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches. Gracias. Chao.